Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a retomar con las clases. Como habíamos dicho, la última clase, el último videíto que es de un éxito tremendo, arrollador en el mercado del YouTube. eh, Acá me está acompañando Juan Pablo en esta clase, enfrente mío. Les manda saludos. Cumplió años. El martes cumplió los 13 estando acá acá en la cuarentena. Esperemos que antes de los 14 salga. Y vamos a ver el tema del carácter abstracto de los conceptos. ¿Qué quiere decir que los conceptos sean abstractos? Eh, por abstracto nosotros entendemos que el concepto deja las particularidades del individuo y se queda solo con la esencia. ¿Qué quiere decir? Deja de lado que sea esta persona, Juan Pablo, Pedro, José, eh, que sea, como decíamos los otros días, ese rosarino zurdo, ¿no?, que usa la 10 en la selección argentina y en Barcelona, y, y entonces deja esas cosas particulares y se queda con lo que es común a todos los seres de esa misma especie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos referimos a todos esos seres de la misma especie, nosotros lo decimos con un término, un concepto abstracto, la humanidad. Ahora, el hecho de que sea abstracto no quiere decir que no conozcamos lo concreto. Para eso sirve después la segunda operación. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando tomamos los conceptos, la pared, la blancura, el blanco, cuando decimos las personas, el ser humano y todas esas características, no, todos esos conceptos que son abstractos, nosotros le damos de nuevo ese concreto, ser concreto, eh, por el juicio, la segunda operación que ustedes ya han visto. ¿Por qué? Porque acuérdense que juntamos dos conceptos, ¿no? El concepto de eh, pared y unido con el otro concepto de blanco, lo unimos con el verbo ser. La pared es blanca, pero porque nos estamos refiriendo a esta pared. Entonces yo hago un juicio. Ese juicio puede ser verdadero, sí, la pared es blanca, pero después también puede ser falso. Aquel rosarino con la 10 en la espalda que juega en la selección argentina es Nacho Escoco. No, es falso, porque Nacho tendría que estar en la selección, pero no está. ¿Entienden? El 10 es Messi. Lo unimos esos dos conceptos, porque tenemos el concepto de Messi y tenemos el concepto de jugador o de selección. Ese jugador es Messi. ¿Entienden? Por eso es necesaria la segunda operación. La primera nos enseña lo que son los conceptos, la esencia de las cosas. La segunda operación hace que esta esencia se una con esta otra esencia por medio del verbo ser. Yo espero que en este tiempo, no sé si tendrán tantas ganas de pensar, pero bueno, les estoy pidiendo ese esfuercito. Por eso los videos los hacemos cortitos. Viene la oposición de conceptos, ¿no? Entre los conceptos unos excluyen a los otros. Entonces la primera oposición es la contradictoria. ¿Y qué quiere decir contradictoria? Que se da una negación total de un concepto con el otro. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? En consecuencia es la máxima oposición entre conceptos. Por ejemplo, entre el ser y el no ser, la blancura y lo negro, que es lo que nosotros decimos, lo afirmativo y lo negativo de algo. ¿Mm? Eso es la oposición contradictoria, cuando uno es la total oposición del otro. Después hay oposición de contrarios, y si se dan formas de un mismo género, aquí ambos extremos son positivos, se dan en la realidad, es decir, son una perfección o una forma. Pero ¿qué pasa? Se puede dar en grados, por ejemplo, el color azul y el amarillo, ¿no? Nosotros podemos tal vez llegar, pero si nosotros hiciéramos un degradé, o el blanco y el gris. ¿Por qué? Porque son del mismo género, ¿entienden? Por ejemplo, porque es lo que dicen que el negro es la ausencia de todo color. ¿Mm? Por eso es una posición contradictoria. Pero después tenemos la otra, que es esta concepción, perdón, de que hacer hincapié, dicen que las formas sustanciales de las cosas son conceptos contrarios, pues una excluye a las demás. ¿Qué quiere decir?
que el gato no puede ser perro. Cuando nosotros decimos que esto es tal cosa, está excluyendo, por lo tanto, que sea la otra. Aunque cada uno, dice, tomado individualmente, no admite grados de intensidad. Entre las formas sustanciales cabe una ordenación según los grados de perfección. ¿Mm? Hay una perfección entre los seres. Eso lo vamos a ver mejor. Fue un ejemplo que hemos dado acá. Pero después ya vamos a ver, cuando vemos lo que son los predicamentos, lo que es la sustancia y lo que son los accidentes. ¿Mm? Muy bien, después hay otra oposición. Ya vimos la contradictoria, la que una excluye totalmente a la otra porque se oponen totalmente, uno está en el extremo opuesto al otro. La oposición de contrarios que se da en los mismos seres, ¿no? Tal vez y que admite una distinta perfección, ¿no? Eh, un degradé en las cosas. Y después hay una oposición privativa. ¿Qué quiere decir? Eh, Dice, es negar una perfección en un sujeto capaz de recibirlo. Y se debe entender no como una negación pura, sino como una negación de alguna perfección debida a un sujeto. ¿Qué quiere decir? A ver, entendamos lo que acabamos de decir. Esa oposición privativa quiere decir que alguien por su ser tendría que tener tal perfección, pero no la tiene. Por eso ponemos el caso de la ceguera. ¿Mm? O alguna imperfección que nosotros tengamos en nuestro ser, como alguien, un ser humano que no tenga todas sus facultades intelectuales, o alguno de los sentidos que le falte. Su ser le exige tal cosa, pero no lo tiene. No deja de ser lo que es, pero sí tiene una privación. Y después habla de oposición relativa, la cuarta, es aquella que se produce entre dos conceptos positivos que se excluyen, pero a la vez depende uno del otro. ¿Mm? Está bien, son dos que se excluyen. Este no es este, al menos acá y ahora. Por ejemplo, yo soy profesor y ustedes alumnos. Eh, por ende, yo no soy alumno con ustedes. Pero si yo tomo clases en otro lado, como hacía las capacitaciones los sábados, ahí sí soy alumno. Pero con ustedes soy profesor, ¿entienden? ¿Qué quiere decir? Que se excluye, no puedo ser alumno a la vez compañero de ustedes, sino que estoy en este lado ahora. En una de esas, vamos a otro lado y tomamos clase de canto y somos compañeros, o alguno de ustedes me da clases ahí. Y ahí se excluiría, ustedes serían los profesores y no serían el alumno. ¿Entienden? Muy bien, esa es la oposición de conceptos. Vamos a ver ahora otra cosa. El tema de el significado analógico de los conceptos. Tenemos tres tipos de, de dicciones o términos. Decimos los términos unívocos, análogos y equívocos. ¿Alguna vez escucharon eso? No, ¿no? Tal vez equívoco, puede ser, sí, análogo, eh, tal vez suelto así, pero saber qué cosa es. Bueno, dice, dado el carácter sociable del hombre, no solo le es suficiente con poseer ideas, sino que necesita el lenguaje para intercambiarlas y comunicar el pensamiento. Nosotros tenemos necesidad de expresar lo que tenemos en nuestra inteligencia. Muchas veces, a mí me pasa eso, eh, uno se entusiasma con tal cosa y cuando corre a contarla, resulta que no tiene cómo contarlo y el otro no disfruta de lo que uno sí disfruta. Entonces, ¿qué conviene muchas veces? ¿Qué es lo que uno ha optado? Por guardármela y disfrutarla. Tal vez Dios me las puso ahí para que las disfrutara yo. Me hace acordar una película que El tigre y la nieve se llama. Son los mismos que de la película esa, La vida es bella, tan linda esa película. Eh, Salen los mismos actores, los principales. Resulta que en un momento él es un poeta y es un delirante, ¿no? Y piensa cosas y su fantasía vuela. Y entonces, en un momento, le pregunta a una de las hijas, ¿por qué te hiciste poeta? Y entonces le cuenta más o menos esto. Dice que un día estaba él siendo un niño, estaba
mirando por la ventana, acostado en su cama, pero miraba por la ventana y de pronto viene un pájaro hermoso, hermoso, con muchos colores. Y resulta que fue y se posó en la ventana. Y lo llenó el alma de tanta emoción que salió corriendo a contarle a su mamá. Y cuando la mamá lo escuchó, le dijo, "Ah, mira vos, qué lindo", y siguió haciendo lo que estaba. Entonces ahí se dio cuenta que lo que le llenaba el alma y quería transmitirlo, muchas veces le faltaban las palabras para hacerlo, ¿no? Por eso es la importancia que tiene el lenguaje en lo que nosotros decimos. Por ahí esto es un lenguaje más duro, son términos más duros, ¿no? Pero que les van a servir. Bueno, decíamos que teníamos equívocos, unívocos y análogos. Que el término puede ser mental o lógico, el concepto mismo, es el concepto mismo, lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, mientras que el término escrito es el signo gráfico del término oral o dicción. O sea, ¿se acuerdan? Primero nosotros tenemos signos. Primero es el que nosotros representamos en nuestra cabeza. Pero después hay otro signo que es la voz, la que nosotros lo decimos oralmente. Pero hay otro signo más, ¿no? Que es el que nosotros escribimos. Todos los signos, por ejemplo, el que yo tengo en mi inteligencia es un signo formal, ¿se acuerdan? Que después yo uso un signo que es el que nosotros usamos, el consuetudinario que decíamos, y es el que usamos las palabras para expresarlas y también para escribirlas. ¿Entienden? Muy bien. El término equívoco. Dice, ¿cuáles son los términos equívocos? Ya lo han visto ustedes en lengua, en la primaria lo han visto. Dice, el término equívoco utiliza la misma palabra aunque los conceptos sean diferentes y tienen varios significados totalmente diversos. O sea, yo uso la misma palabra, pero resulta que esa palabra puede ser usada de distintas maneras. Qué sé yo, un ejemplo, la vela. Yo puedo decir la vela de cumpleaños, la vela para alumbrar, pero después está también la vela de la bicicleta, que no tiene nada que ver, pero sin embargo usamos el mismo término. Y está la vela del barco, ¿m? Que tampoco tiene nada que ver ni con la vela de la bicicleta ni con la vela de- del barco. ¿Entienden? La vela que alumbra, la lamparita. Ese es un término equívoco. Después, hay otros gatos. Tenemos el gato que es el animal, pero después también está el gato que es el gato hidráulico con el que levantamos los autos. O el grillo, el bichito que en la noche hace ruido, ¿no? Y después tenemos otros tipos de grillos. Los grillos, por ejemplo, de las cadenas se les llamaban grillos. Después está el término análogo. Dice, estos son los términos o vocablos que tienen varios sentidos, pero que tienen algo en común y en parte diversos. En algo son iguales, pero en parte son diversos. Algo tienen que ver entre sí, pero son diversos. Por ejemplo, ponemos el ejemplo ahí de sano. Algo está sano, sí, yo estoy sano porque no tengo enfermedades, pero después también se dice que está sano el ambiente, pero no es el mismo modo de estar sano el ambiente a estar sano uno. La salud, dice, la salud que puedo tener yo en mi cuerpo no es lo mismo que la salud de una fruta. No es lo mismo. Pero en cierta manera tienen algo que ver. Y el último, el término unívoco. Con esto terminamos esto. Significa algo determinado sin variantes. Por ejemplo, el tigre. Yo puedo referirme al tigre como a un animal. Aunque también está el lugar, pero ¿qué pasa? Siempre va a haber se puede usar, pero yo cuando me refiero a algo concreto así, tal, es el tigre. Después se les ocurrió a otros ponerle al lugar tigre, pero nosotros cuando nos referimos a tigre, estaba en la selva y había un tigre, es eso, o el león, y no otra cosa. Muy bien, hasta acá nomás llegamos en esta, espero que no se les haga muy larga y sepan que pueden preguntar. Esta vez también se nos hizo de noche.
Un abrazo a todos y pregunten y díganme si les es útil la clase así. Adiós.